Muy bien, chicos del tercer año de secundaria en el curso de química, ¿ya? Entonces, luego de esta introducción amplia que ustedes han dado acerca de precisamente de esta primera diapositiva que yo voy a colocar acá, en donde ustedes han expresado que los compuestos inorgánicos están, sus funciones dependen precisamente de su grupo funcional. Y cuando nosotros hablamos de ello, vamos a encontrar 4 grupos funcionales. Lo que ustedes nombraron hace un momento. Van a encontrar a los óxidos, van a encontrar a los hidróxidos, a los ácidos y a las sales. ¿Por qué? Porque estos son los compuestos inorgánicos. Si bien, Jamie, cuando tú vayas a buscar un compuesto inorgánico, o va a ser un óxido, o va a ser un ácido inorgánico, ojo, o va a ser una base, que son los mismos. Cuando hablamos de base, estamos hablando de los hidróxidos, ¿ya? Estamos hablando de los hidróxidos. O va a ser una sal, ¿ya? Entonces, cada vez que nosotros hablemos de un compuesto inorgánico, estamos hablando de uno de ellos 3. Ejemplo, si yo le digo a Xiomara, Xiomara, nómbrame un compuesto inorgánico. Ella me puede decir, profesor, pero ¿de qué tipo? ¿Un óxido, una sal, un hidróxido, ya? O un ácido, profesor. Esa debe ser la respuesta. Guinness Hilario, tienes que encender la cámara, Robert. Esa debe de ser la respuesta. Y yo le voy a decir, no, un óxido. Dime un compuesto óxido. ¿Y cuál debe ser su respuesta de Sandoval? Profesor, un óxido, ya. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono, ya. Profesor, ¿y cuál debe ser la respuesta? Chévere, directamente esa. O me puede preguntar, profe, ¿pero quiere que le nombre un óxido metálico o un óxido no metálico? ¿Ya por qué? Porque dentro de estos grupos funcionales hay subclasificaciones o hay unas pequeñas variedades de estos compuestos internamente, como por ejemplo, en los óxidos vamos a encontrar los óxidos metálicos y no metálicos. En los ácidos vamos a encontrar también. En las sales también vamos a encontrar sales binarias, sales ternarias, sales cuaternarias, ¿ya? Entonces, en cada uno de estos compuestos vamos a encontrar variedad, ¿ya? Ahora, si bien cuando hablamos de la química inorgánica, esta presenta un conjunto de normas, ¿ya? Que se aplican para nombrar y para formular. Ya, Rafael, la química inorgánica presenta normas para formular. Formular es hacerlo, el compuesto, ¿ya? Es formarlo. Y para nombrar. Y para ello, ya utilizamos un conjunto, ejemplo, para nombrar un conjunto de normas llamadas nomenclaturas. Ya recordemos la nomenclatura sistemática, la nomenclatura Stowe, la nomenclatura tradicional. Ahora, profesor, ¿cómo puedo identificar yo un compuesto inorgánico de un compuesto orgánico? La mayoría de los compuestos inorgánicos no tiene átomos de carbono. No tiene átomos de carbono, ¿ya? Profesor, ¿cómo así que la mayoría? Es decir, entonces sí deben de haber ciertas sustancias inorgánicas con carbono. Sí, pero el carbono, un compuesto orgánico, para que sea orgánico, el carbono debe de tener el mayor peso atómico. El mayor peso atómico. Y ustedes saben cuál es el peso atómico, porque en la tabla periódica está. Una pregunta, ¿cuánto pesa el carbono? ¿Cuál es el peso atómico del carbono o la masa atómica del carbono? A ver, tabla periódica. 12. 12. Muy bien, 12. Ahora, vamos a plantear algo aquí, Anaís. El CO2 será un compuesto orgánico o inorgánico. El dióxido de carbono, ¿es orgánico o inorgánico? ¿Qué creen ustedes? ¿Será orgánico o inorgánico? Orgánico. Ah, ¿saben por qué están diciendo orgánico? Porque tiene carbono. El CO2 es un compuesto inorgánico, ¿ya? Es un compuesto inorgánico. Es un gas, producto por allí, ejemplo, de nuestro intercambio gaseoso. Nosotros producimos CO2, ¿ya? Y está en la atmósfera.
Es un compuesto inorgánico. Profesor, pero tiene carbono. Pero vamos a ver algo. Para que este compuesto sea orgánico, su masa molecular, su masa atómica del carbono debe de ser mayor a la de los otros átomos. El carbono ya sé que pesa ¿cuánto? El 12. carbono pesa 12. ¿Y el oxígeno? ¿Y el oxígeno? 15. 16, 16. 16. Y hay 16. 2 oxígenos. 16 por 2. 32. 32. 32. Entonces comparemos. ¿Qué hay más en esta molécula? ¿Hay más oxígeno o hay más carbono? Hay más oxígeno. Más oxígeno. Hay más oxígeno. Por lo tanto, esta molécula no es orgánica. No es orgánica. ¿Por qué? Porque debe de poseer la mayor cantidad de carbono. Ah, pero vamos a colocar aquí el metano. ¿Cuánto pesa el hidrógeno? ¿Cuánto pesa el hidrógeno? 1. 1. 1 por 4, porque hay 4 hidrógenos. 4. 4. ¿Y cuánto pesa el carbono? 12. 12. 12. ¿Será o no será orgánico? 10. Es orgánico, sí. Sí, es orgánico. ¿Por qué? Porque el mayor peso atómico ya cae en el carbono. Entonces, esta es una de las formas de detectar cuando la sustancia es orgánica o inorgánica, ¿ya? Planteando como que verificando su masa atómica. Otra de las generalidades que podríamos saber, bueno, que los compuestos de pronto existen más compuestos orgánicos, ya existen más compuestos orgánicos en estado líquido y en estado sólido. Y en estado líquido y en estado sólido, ¿ya? Y si tenemos un compuesto gaseoso, por ejemplo, la glucosa que la conocemos bastante, ¿verdad? Carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Oxígeno 6, ¿ya? Oxígeno 6. Entonces, la glucosa, aquí nosotros no podemos evaluar, ¿ya? Si bien nosotros tenemos 16 por 6, nos va a dar mayor cantidad de oxígeno que mayor cantidad de carbono en este compuesto. Pero resulta que ya esto no es un compuesto binario de dos átomos, sino que es un compuesto ya que posee tres elementos. Y si el carbono supera a cualquiera de uno de los elementos presentes, es una molécula orgánica. Esa es otra generalidad. Ya es otra generalidad. Los compuestos inorgánicos ya no tienen origen en seres vivos. Ya no tienen origen en seres vivos. A pesar de que el agua es un compuesto inorgánico, ya, y que nosotros estamos conformados en gran proporción por agua, ya, no hay procedencia porque el agua es un compuesto, no forma parte de la anatomía del cuerpo, ¿ya? Y los compuestos inorgánicos no tienen enlaces carbono-hidrógeno. No tienen enlaces carbono-hidrógeno. Ejemplo, yo hace rato planteé la glucosa, carbono 6, hidrógeno 12, ya, oxígeno 6. Esto es otra generalidad para descartar a los compuestos. Si ya yo sé que los compuestos inorgánicos no tienen carbono, enlaces de carbono e hidrógeno, y aquí estoy observando carbono con hidrógeno, entonces básicamente yo digo, esto no es un compuesto inorgánico, es orgánico, porque los orgánicos son los únicos que tienen enlaces hidrógeno con carbono, ¿ya? Estos son generalidades, chicos, que es importante que las vamos escuchando y que las vamos procesando, ¿ya? Entonces, actualmente nosotros empleamos nomenclatura. Se aceptan sistemas de nomenclatura. Se aceptan 3 sistemas de nomenclatura. La nomenclatura tradicional, que es la más antigua, en donde utilizamos un número de oxidación en la formulación. Utilizamos la nomenclatura STOP, en donde planteamos nombres con números romanos. Utilizamos la nomenclatura UPAP. La nomenclatura UPAP, chicos, es la misma nomenclatura sistemática. Cuando yo les pregunte acerca de la nomenclatura UPAP, me estoy refiriendo a la nomenclatura sistemática, ¿ya? En la medida que yo voy avanzando, si ustedes ven, porque yo observo que algunos están tomando notas, y eso es muy importante, en la medida que voy avanzando, si ustedes ven que es necesario tomar alguna nota, háganlo.
Háganlo, ya sea de lo que estoy hablando, de lo que está escrito. Vayan haciéndolo porque eso les va a servir para que refuercen el conocimiento. Entonces, ya sabemos nosotros a nivel general ya que existen nomenclaturas para nombrar. Ahora, el día de hoy nosotros vamos a enfocarnos en los óxidos, ¿ya? Si bien ustedes lo daban en la definición, estos óxidos son compuestos binarios. Una pregunta, ¿qué significa que sean compuestos binarios? Pueden encender el audio y responder. ¿Qué significa que sean compuestos binarios? Que tengan dos componentes. Que tengan dos, que Conformar proveen dos elementos. Varios átomos de oxígeno. varios átomos de oxígeno. ¿Qué significa que sean compuestos binarios? Que están formados Formado por dos elementos. Dos elementos Correcto, que el compuesto está conformado por dos elementos. Y uno de esos elementos es el... Oxígeno. Correcto, y uno de esos elementos es el oxígeno, ¿ya? Es el oxígeno, porque óxidos, precisamente los óxidos, su grupo funcional proviene del oxígeno, por las propiedades que tiene el oxígeno, ¿ya? Sus propiedades de oxidación, ¿ya? Sus propiedades de oxidación. Como por ejemplo, ¿ya? Son compuestos y se va a formar por dos átomos. El anión es el oxígeno. Chicos, una pregunta. Si el anión es el oxígeno, ¿qué carga va a tener el oxígeno allí? ¿Qué carga? ¿Carga positiva o carga negativa? Negativo. Carga negativa. Esto lo vimos en configuración electrónica, recuerden. Esto lo vimos en configuración, ¿ya? Entonces, va a tener carga negativa. ¿Por qué? Porque es un anión. Y la misma generalidad me lo está diciendo, que en los óxidos el oxígeno se comporta como anión, ¿ya? Ahora, van a existir óxidos básicos y también van a existir óxidos ácidos. Ojo, no nos vamos a confundir. Los óxidos ácidos son óxidos, no son ácidos, ya son óxidos. Solamente que experimentan un comportamiento ácido con quien se enlazan, ya, con quien se combina. El óxido básico va a provenir de la combinación del metal con el oxígeno, por supuesto. Como por ejemplo el óxido de calcio, que ya lo vamos a formular en un rato, ¿ya? Y el óxido ácido, ¿ya? Va a provenir de la combinación del oxígeno, pero con un no metal. Vamos a plantearle esta pregunta. A ver, Antoine, ¿cuál es la diferencia entre un óxido básico y un óxido ácido? No lo escuché bien. ¿Cuál es la diferencia entre un óxido básico y un óxido ácido? El óxido básico es la combinación del oxígeno con un metal y el óxido ácido es la combinación del oxígeno con un no metal. Ya, chévere. A ver, como por ejemplo, Antoine, dame un ejemplo de un óxido básico, el que no sea el que está allí en el PPT. Antoine. A ver, Julio, ¿puedes ayudar a Antoine? Un ejemplo de un óxido básico, que no sea el que está en el PPT. Óxido ferroso. Óxido ferroso, muy bien. ¿Esa es la combinación entre quién? De un óxido con un hierro, profesor. De un óxido con un hierro, de un oxígeno con un hierro, ¿ya? Muy bien, ¿ya? Ahora, Kenji, un ejemplo, Kenji, de un óxido ácido, que no sea el que está allí en el PPT. Un óxido de cloro. Un óxido de cloro. Un óxido de cloro. Una pregunta. ¿Ese cloro con qué valencia se va a combinar? Muy bien, ubicaste al cloro, ya está perfecto. Ubicaste al cloro. Pero recuerda que el cloro tiene valencias. Tiene valencias número 1, 3, 5 y 7.
Esas son las valencias del cloro, ¿ya? Y si yo- Oxígeno 2. Claro, oxígeno 2, pero ¿con quién va el cloro? Vamos a suponer que vaya con 1. Vamos a suponer que va con 1, ¿ya? Entonces, si queda con 1, ya, el cloro, ese 1 va al oxígeno y el 2 del oxígeno va al cloro. Entonces se va a llamar, ¿cómo se va a llamar? Lleno de moléculas. ¿Cómo? Óxido hipocloroso. Y los vamos a ver, óxido hipocloroso. Y los vamos a ver acá, ¿ya? Lo vamos a ver acá. Si bien acabamos de plantear algunos ejemplos, ¿ya? Que le felicito por su agilidad de buscar en la tabla periódica el elemento, porque de eso se trata, que cuando tengamos un ejercicio por hacer, vamos a la tabla periódica y podemos solucionar en la tabla periódica, ¿ya? Si combinamos óxidos binarios, ya, porque vamos a trabajar en primera instancia con óxido binario, lo primero que vamos a hacer es tener la tabla periódica abierta, porque todos deben de tener tabla periódica. Eso es algo verídico que deben hacer. A ver, profesor. Tengo preguntas aquí. Metales, no metales, metaloides, 246. Profesor, una pregunta, ya que está hablando de óxido, ¿es verdad que la Coca-Cola regresa a la normalidad? A una herramienta oxidada. Me pregunta, profesor, ¿es verdad que la Coca-Cola regresa a la normalidad a una herramienta oxidada? A una herramienta oxidada. Regresa a la normalidad. ¿Cómo así regresa a la normalidad? Es decir, que le quita el óxido. ¿Eso quisiste decir? Que le quita la oxidación que tiene. No, es decir, aclárame eso ahí en el chat, ¿ya? Sí. Ya, entonces, por allí el término que regresa a la normalidad, que le quita el óxido. Sí, es cierto. Sí le quita el óxido. Sí le quita el óxido. Por su capacidad reductora que tiene, por la capacidad reductora que tiene, en este caso, la Coca-Cola. ¿Ya? Muy bien la pregunta, Arturo. Entonces, Arturo, vamos a trabajar nosotros con óxido binario. Prácticamente la formulación, ya, porque nosotros hemos trabajado el año pasado, dimos generalidades para formular, generalidades para nombrar. Y cuando trabajamos con óxidos metálicos, necesitamos un metal. Vamos a elegir un metal. Vamos a elegir metal número 22. ¿Cuál es el metal número 22? Es el titanio, ¿ya? El titanio. ¿Y cuáles son las valencias que tiene el titanio? Tiene 3 valencias. 2, 3 y 4. Correcto, tiene 3 valencias. 2, 3 y 4. Una pregunta, ¿qué significa que tenga 3 valencias? ¿Qué significa Pues, que... ¿Compuesto? ¿Cómo? ¿Está compuesto? Ya, es decir, tiene 3 valencias, pero ¿qué significa que tenga 3 valencias? Número de electrones Número que de le electrones. faltan o debe ser de un elemento. Ya, número de electrones. Para formular, ¿qué significa que tenga 3 valencias? Significa que podemos formar 3 compuestos. Significa que podemos formar 3 compuestos con oxígeno. Es decir, el titanio se puede enlazar 3 veces con el oxígeno, con sus diferentes valencias. Sharon, ¿qué significa que un metal tenga una sola valencia? Estamos hablando de una formación de óxido, ¿ya? ¿Qué significa que un metal tenga una sola valencia? Que solamente puede formar un compuesto. Adriana, ¿qué significa que, ejemplo, el cobalto tiene 2 valencias? ¿Qué significa eso? Binario. ¿Cómo? No le entiendo muy bien la pregunta. El cobalto tiene 2 valencias. En la formación de óxidos, ¿qué significa eso? Que el cobalto puede formar 2 compuestos con el oxígeno. Compuesto con el 2 y un compuesto con el 4, en tal caso, o un compuesto con el 3. El titanio, ya, Fergie, el titanio tiene 3 valencias. ¿Qué significa eso, Fergie? Puede formar 3 compuestos. Puede formar 3 compuestos. ¿Un compuesto con cuál?
un compuesto, profesor, con el titanio 1. Perdón, un compuesto con el titanio 2, un compuesto con el titanio 3, un compuesto con el titanio 4. Como por ejemplo, titanio 2, ¿ya? Más O2. ¿Por qué O2? Porque este es el estado de oxidación de la generalidad, ¿ya? Que va a estar negativo, pero aquí lo podemos colocar aquí, así, ¿ya? Entonces, esta es la parte de la formulación, en la cual yo necesito, este es mi primer paso es plantear la suma. Luego plantear un cambio de valencias. Miren, han intercambiado las valencias, pero resulta ser que quedan iguales. ¿Por qué? Porque es el mismo número. Es el mismo número. Y cuando yo intercambio las valencias, simplifico par con par, ¿ya? Par con par. ¿Para qué? Para que me quede esto de esta manera, ¿ya? De esto de esta manera. Y esto es lo que yo voy a nombrar. Y a esto yo le voy a aplicar todo esto que está aquí, todas las nomenclaturas. Le voy a aplicar las nomenclaturas, la sistemática. Para la nomenclatura sistemática voy a tener en cuenta esto, ¿se acuerdan? Los prefijos. Los prefijos. ¿Qué significa? ¿Ya? ¿Qué significa? Nombramos de derecha a izquierda. Y si el primer átomo tiene un número 1, se va a llamar mono. Si el primer átomo tiene un número 2, va a comenzar su nombre con di. Si el primer átomo, ojo, de derecha a izquierda, si el primer átomo tiene un número 3, su nombre comienza con tri. Y así sucesivamente. Mi pregunta es, David Esquivel, este compuesto que estoy señalando aquí, ¿ya? Este compuesto que estoy señalando aquí, que vamos a nombrar de derecha a izquierda, ¿qué número tiene su primer átomo? David Esquivel. Este compuesto que estoy señalando, este que está aquí, ¿ya? Lo vamos a nombrar de derecha a izquierda. Te pregunto, de derecha a izquierda, ¿cuál es el primer número que hay? Levante su manito quien se la sepa. ¿Cuál es el primer número que hay? A ver, 2. Anaí. ¿Cuál, Anaí? El 2. El 2. Vamos a ver si es verdad. A ver, Álvaro. El 1. El 1. ¿Y cuál será la respuesta correcta? A ver, una tercera persona. ¿Es el 1 o el 2? El 1. El 1. El 1. ¿Y de dónde sacan el 2 si aquí no hay 2? Aquí no hay 2. Ojo, cuidadito allí, ¿ah? Aquí hay un 1, pero no lo podemos ver porque no se pone. No se coloca ese 1. Ese 1 no se coloca. Entonces, su nombre, por ende, va a comenzar ¿con qué prefijo? Mono. Correcto, mono. ¿Ya? Con el Con mono. mono. Y en la generalidad me dicen, nomenclatura sistemática, prefijo con la palabra óxido. Ah, ya. Monóxido. Monóxido. Y luego dice más. Ese más, voy a colocar monóxido de. ¿Monóxido de? ¿De qué? Titanio. Correcto, de titanio. Profe, ¿puedo colocar monóxido de monotitanio? Porque el titanio tiene un 1 allí. También lo puedo colocar. Monóxido de monotitanio. Pero con el primero que has colocado, con el primer mono, es suficiente. Monóxido de titanio. ¿Ya? De titanio. ¿Ya? Entonces, ese es tu primer nombre por la nomenclatura sistemática. ¿Ya? Ahora, por la nomenclatura stop, nos dicen que en la nomenclatura stop debemos de comenzar con la palabra. ¿Con la palabra? Óxido. Óxido. Y eso se respeta, ¿ya? Si nos dicen que comencemos con esa palabra, se respeta. Entonces dicen óxido más M, es decir, más metal. Óxido de titanio. De titanio 2. De titanio. Y entre paréntesis, yo voy a colocar la valencia original que he trabajado, que es el 2. El dos. Correcto, ¿ya? Profesor, ¿cuál valencia original? Acá, la de la formulación, el titanio 2, ¿ya? Ese es por la nomenclatura stop. Y por la nomenclatura tradicional, me dicen, nomenclatura tradicional, que comienza con la palabra Óxido. óxido, correcto. Voy a comenzar con la palabra óxido, ¿ya? Con la palabra óxido. Pero me dicen, miren, me salen 3 cositas aquí, ¿ya?
Dice hipo M oso, M oso, M ico. M es el metal. M es el metal. ¿Por qué me salen 3 opciones, chicos? Me salen 3 opciones porque si yo voy a trabajar, y esto es importante que ustedes tengan esta generalidad, si se la saben, perfecto. Si no se la saben, deben de escribirla para que la estudien, ¿ya? Cuando el elemento trabaja con 3 valencias, ¿ya? Cuando el elemento trabaja con 3 valencias, para la menor voy a utilizar hipo, oso. Para la mayor voy a utilizar ico, ¿ya? Recuerden que tengo prefijo hipo, sufijo oso, para la menor. Para la mayor solamente tengo un sufijo que es ico. Y para la del centro, para la valencia del centro, tengo un sufijo que es oso. Tengo un sufijo que es oso. Coincidencia, el titanio tiene 3 valencias y nosotros estamos utilizando ¿cuál estamos utilizando? ¿La menor, la mayor o la del centro? La menor. Menor. La menor. Titánico, Entonces, titánico. se va a llamar óxido, hipo, titanioso. Óxido hipotitanioso. Óxido hipotitanioso. ¿Por qué? Porque tengo que colocar hipo, porque como estoy trabajando con la menor, hipo M, que es el titanio o el titani, ¿ya? Y la terminación oso. Y la terminación oso, ¿ya? Esto es para su primer nombre, chicos, ¿ya? Esto es para su primer nombre. Listo. Hicimos su primer nombre con la valencia número 2. Borramos. Borramos acá, borramos acá, borramos acá y borramos acá y colocamos su siguiente valencia. Es la valencia número 3. Vamos a colocarla del mismo. Vamos a borrar aquí para colocarla del mismo color. ¿Ya? 3. Hago mi combinación de valencias. El 2 del oxígeno pasa al titanio, ¿ya? Y el 3 del titanio pasa al oxígeno. ¿Cómo queda esto? Esto queda de esta manera, ¿ya? Y esto es lo que yo voy a nombrar de derecha a izquierda. Una pregunta, ¿ya? Para que comencemos a nombrar. ¿Cuál es el primer número de derecha a izquierda para la nomenclatura sistemática? ¿Cuál es el primer número? 3. 3. Por lo Tres. tanto, su nombre va a comenzar con Trióxido. Trin, tri, correcto. Trióxido. Trióxido de... De titanio. Ah, ya no tengo un mono allí porque ya no hay, ahora hay un número. Ese número tengo que darle su prefijo. ¿Y cuál es el prefijo para el 2? di, Sí, entonces digo Di. trióxido de correcto, titanio, ¿ya? Trióxido de dititanio, ¿ya? Muy bien. Nos vamos a la nomenclatura stop, ¿ya? Me dice que comience con la palabra óxido, óxido de De titanio, titanio 3. de Tres. titanio 3, ¿ya? Perfecto. Ok, me voy con la tradicional. Me dice que comience con la palabra óxido, óxido de titanio, me dice. Ah, no. Óxido de titanio no. Titanioso. Óxido y tengo que Titanioso. evaluar. Titanioso. Óxido Óxido, titanioso. correcto. Óxido Óxido titanioso. Profesor, ¿por qué óxido titanioso? Porque el 3 es la valencia del centro y yo estoy aplicando la generalidad del centro, ¿ya? Entonces, de esta manera ya nosotros tenemos su nombre ya por la nomenclatura tradicional. Borramos acá, borramos acá, borramos acá y borramos acá, ¿ya? Borramos también acá. ¿Por qué? Porque nos vamos con la valencia número 4. Intercambiamos valencias, titanio 2, oxígeno 4 y simplificamos. Simplificamos, titanio quedó con nada, oxígeno quedó con 2, ¿ya? Porque así simplifiqué. Y voy a nombrar de derecha a izquierda de nuevo, por la nomenclatura sistemática. ¿Cuál es el primer número para la nomenclatura sistemática? Tetra. Tetra. Dióxido Ah, Dióxido de titanio. muy bien. Dióxido de... de titanio. Correcto, de allí proviene el Cuatro. dióxido de titanio. Muy bien. Y luego nos vamos a encontrar con él por la nomenclatura óxido stop, de titanio 4. óxido Óxido de titanio. de Cuatro. titanio. Correcto, 4, ¿ya? Óxido de titanio 4. Y por la tradicional, óxido, Óxido titanioso. Titánico. óxido titánico, correcto. Óxido, profesor, ¿por qué óxido titánico?
porque estoy trabajando con su última valencia y en la generalidad su última valencia es esta, ¿ya? Es decir, que va a terminar en ico y allí vamos acomodándole el nombre, ¿ya, chicos? Entonces, dime, Fergie. Bueno, profesor, cuando dijo que se usa el di en el metal, en la nomenclatura sistemática. Ah, se usa a partir de 2. En la sistemática, a partir de 2. Claro, porque tú puedes tener como la primera, que se iba a llamar monóxido de monotitanio. Allí no es necesario, porque ya se sabía que era con 1, ¿ya? Pero si hay un 2, sí hay que decir una comparación. Monóxido de dititanio, si hay un 3, monóxido de tri, monóxido de tetra, ¿ya? Así sucesivamente. Muy bien, chicos, en el cuaderno vamos a desarrollar las 3 nomenclaturas en el cuaderno, ¿ya? Esto es un ejercicio nomás. Eso sí, me tienen que plantear la formulación, ¿ya? La formulación con los 3 estados de oxidación. Así como están los compuestos binarios, ¿ya? Los compuestos binarios, también vamos a tener ejemplo a los metales ácidos, ¿ya? A los óxidos metálicos ácidos, que precisamente provienen de la combinación entre un óxido y un no metal. Y básicamente, Adriana, la formulación es lo mismo. ¿Qué es lo único que va a cambiar aquí? Esto es lo único que va a cambiar en la nomenclatura tradicional. En la nomenclatura tradicional. Como por ejemplo, vamos a elegir, ¿ya? A un elemento no metal, ¿ya? Vamos a elegir el carbono, ¿ya? ¿Qué les parece si elegimos por allí? Vamos a colocar carbono. ¿El carbono cuántas valencias tiene? El carbono, ¿cuántas valencias? ¿Cuántas valencias? Uy, esto es el calcio. Tiene 2 valencias, ¿ya? ¿Cuáles son? 2. 2 y 4. 2 y 4, correcto. Valencia 2 y 4. Vamos a formular al carbono. Ay, sigo con el calcio. Vamos a formular el carbono 2, ¿ya? Carbono 2, más el oxígeno 2. Intercambiamos las valencias. Profesor, una pregunta. Si quedan iguales, ¿yo no puedo simplificar al inicio de una vez? Claro que sí. Sí. Tú eres el propio, ¿eh? Para eso. Entonces tengo carbono y oxígeno. Voy a nombrar de derecha a izquierda, igual, por la nomenclatura sistemática. Por la nomenclatura sistemática. Me va a salir como Monóxido de ajá. de carbono. Monóxido. Monóxido de carbono. Monóxido de carbono, correcto. Y por la stop, Óxido de carbono. Óxido de carbono 2. óxido de Óxido de carbono 2, carbono. correcto, muy bien. Y por la tradicional, anhídrido. ajá, anhídrido. ¿Anhídrido qué? Profesor, ahí me confundo. ¿Sabe por qué me confundo, profe? Porque hay 4. ¿Qué significa que hay 4? Que hay 4 opciones. Es por si el elemento tiene 4 valencias. Si tiene 4 valencias, hipo-oso para la menor, per-ico para la mayor. Oso para la menor del centro, ico para la mayor del centro. Pero, profesor, ¿y si tiene 3? Hipo-oso para la menor, como en la pasada. Hipo-oso para la menor, ico para la mayor, oso para el centro. Profe, ¿y si tiene 2? Oso para la menor, ico para la mayor. Descartamos las mayores y nos quedamos con la del centro. Si tiene 2 valencias, la generalidad es, lo pueden anotar, si el elemento tiene 2 valencias, se nombra con oso para la menor, ico para la mayor. Una pregunta, ¿aquí el carbono está trabajando con la mayor o con la menor? Con la menor. Entonces, ¿qué utilizamos? Anhídrido Oso. carbonoso. Anhídrido carbonoso, ¿ya? Esos son sus nombres con esta formulación. Ahora, profesor, ¿y qué pasaría, profesor, si nosotros formulamos, profesor, con el carbono 4, ¿ya? El oxígeno 2. Profe, yo puedo hacerle la simplificación aquí porque es que me da flojerita, profesor. Hacerle el cambio de valencia. Tú eres el propio, ¿ya? Además que todo esto lo vas a hacer tú en la mentecita. Por cuando te toca formular. Entonces te va a quedar carbono, ¿ya? Ah, tenemos que hacer, aquí sí tenemos que ser consciente. Para eso no voy a simplificar, ¿ya? Oxígeno. Aquí sí vamos a ser consciente que tenemos que cambiar las valencias. Aquí sí hay que cambiar las valencias. Es decir, el carbono queda con 2 y el oxígeno queda con 4. Y aquí sí voy a simplificar, ¿ya?
Aquí sí voy a simplificar. ¿Para qué voy a simplificar? Para que me quede el carbono con nada y el oxígeno me va a quedar con 2, correcto. Y a este, por la nomenclatura, por la, yo sí decía, algo he borrado y borré la otra formulación. La otra formulación era, ¿cómo era la otra formulación? Monóxido de carbono. ¿Y el otro? Óxido de carbono. Óxido de carbono 2. Dos. ¿Y la otra? Anhídrido carbonoso. Cobornoso. Carbonoso. Ah, ya. Ya, este es la de aquí. Y ahora, ¿y aquí? ¿Cómo se llama este? Dióxido de carbono. Y luego, Óxido de carbono 4. claro, 4. ¿Y la otra? Anhídrido Carbónico. Ajá, anhídrido carbónico. Y listo. Miren, más fácil e imposible. Más fácil e imposible. Esta es la nomenclatura de los óxidos no metálicos. ¿Ya? De los óxidos no metálicos. Por favor, hagan la formulación para uno solo nomás. Uno solo. Pueden ser para las dos, pero hay que mover rapidito la manito. ¿Ya? ¡Listo! Muy bien, Quirós. Ya terminamos. Johan Quirós. Johan Quirós, yo recuerdo que te tuve, a ver, de tutoría en un vacacional, recuerdo yo. Creo que fue en un vacacional o me estoy equivocando. Creo que no me estoy equivocando. Creo que estoy en lo cierto. De tutoría y hablabas como loro, ¿ah? Hablabas como loro, hablaba bastante y aquí no me quieres, pero ni dar los buenos días, Johan, ¿ah? Vamos a participar un poquitito, que estoy esperando tus participaciones, Johan. Sin miedo, ya, sin miedo que tú, aquí hay confianza porque este es un equipo de trabajo. Muy bien, vamos a dejar de compartir. Voy a borrar, ¿ya? Voy a borrar acá. Vamos a borrar. Ya. Y si tengo que hacer la formulación, la hacen. Igual ya ustedes saben cómo se hace, ¿ya? Esta formulación, ¿ya? Ajá, perfecto. Vamos a tomar, voy a sacar este PPT de acá y vamos a colocarlo. Vamos a colocar este para tomar una evidencia acá. A ver, David, Ramos, Aguirre y Sandoval, miren un ratito hacia acá, por favor. Profesor. Y Jamie también. Ya Jamie como habló, ya se metió ya en la foto ya. Se metió Jamie y sacó a alguien. Dime, Jamie. Profesor, ¿puedo un ratito apagar mi cámara? Yo rapidito nomás eso. Ajá, Ok. ya. Rafael, Chamorro, Borja, Alanis y Luna, tienes que componer tu cámara. Es decir, ya es... Yo no te estoy observando yo. No estoy observando. A ver, los que indiqué ahorita no, porque no se ve Luna.
Tochio, Tapia, Adrián Cárdenas, Johan Quiroz, miren hacia acá, por favor. Ok, ya. Listo, chicos, vamos a descargar nosotros la práctica, ¿ya?